Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ministro, gracias por acompañarnos. Estamos con el ministro Sebastián Palacios. Ministro de Deporte, ministro, evaluemos el año de gestión. Llegamos al 24 de mayo. Unos piensan que contra las cuerdas, otros que con algo de popularidad, con algo de oxígeno, pero sin duda hay mucho que cambiar, hay mucho que corregir y no ha sido tan fácil como se pensaba, a lo mejor, ¿no? Resolver los problemas que tenemos es difícil. Sí, seguro que sí, pero hemos dado importantes pasos. Un saludo a Verónica, a toda la gente que nos escucha. Ha sido un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, muchas emociones y alegrías para el Ecuador en lo deportivo. Un año histórico en cuanto a los resultados olímpicos, paralímpicos. Y yo te diría, Milton, que desde el gobierno nacional ha sido un año muy especial porque le hemos dado al deporte la importancia que merece. Algo que estaba en nuestros sueños, en nuestros anhelos, declarar al deporte como una política de Estado. Y el 18 de marzo, nuestro presidente Guillermo Lasso firmó un decreto precisamente declarándolo como política de Estado, dándole la prioridad que merece dentro de todos los temas que maneja un gobierno. Y eso es justamente por lo que se merecen nuestros deportistas, por su esfuerzo, por su sacrificio y por los logros que han tenido durante todo este año. Bueno, este año fue en este periodo importantísimo por lo que pasó en las Olimpiadas, por ejemplo, por la clasificación de Ecuador al Mundial, que en el deporte nos han dado el refugio que a lo mejor no nos dan otros sectores, otros ámbitos del país. Tenemos ilusiones de lo que va a pasar en el Mundial. Estamos ahora mismo con Richard Carapaz en el Giro de Italia, está segundo. O sea, tenemos ese tipo de ilusiones. Ahora pensemos un poco más en el apoyo a esos jóvenes. También tuvimos la tristeza de perder a Alex Quiñones, por ejemplo, una promesa del deporte ecuatoriano que refleja además lo que pasó, la situación difícil que estamos viviendo. Y como él, podemos ver a muchos otros jóvenes que necesitan ese apoyo para poder ser lo que podrían ser. Sí, Milton, justamente la decisión de declarar el deporte como política de Estado se basa en la importancia que tiene el deporte en mostrar referentes positivos, ¿no? En cómo nuestros deportistas, Richard Carapaz, Neisy Dajome, Tamara Salazar, Anaí Méndez, Paulette Méndez del deporte paralímpico, se convierten en esos ejemplos a seguir para nuestros niños y jóvenes. Y por otro lado, en cómo el deporte impacta positivamente a la sociedad. No nos olvidemos que más allá de las medallas, de los logros deportivos, está ese impacto y esa mirada del deporte como un elemento de desarrollo social, ¿no? Cómo el deporte ayuda para tener una población más sana, una población más activa, alejada del consumo de las drogas, que crece con valores y principios que te enseña el deporte. Y estas son las dos miradas que tiene nuestro gobierno del deporte. Quizás hace muchos años la mirada era hacia resultados deportivos. Nosotros tenemos una mirada más amplia, de ahí que el fomento del deporte en barrios, con nuestro proyecto Hincha de mi Barrio, el proyecto Encuentro Activo, que llega con clases de bailoterapia, de defensa personal y de ejercicios funcionales a los barrios, activa a la población, el fomento del deporte en escuelas y colegios. Este año, después de 5 años, serán los Juegos Escolares, que mucha gente los anhela y aspira que se puedan hacer, los Juegos Universitarios, los Juegos Prejuveniles. Es decir, estamos fomentando y masificando el deporte en cada una de esas etapas para llegar a tener al final más Richard Carapaz, más Neisy Dajomes. Y yo solo les cuento algo que sucedió hace 2 días en Guayaquil, para que se pueda reflejar cómo es un día de trabajo del Ministerio del Deporte, que es un ministerio que muestra resultados. En la mañana nos reunimos con los jugadores de balonmano que clasificaron al Mundial, algo histórico también. Logramos, pese a que no planificó su federación el evento del Mundial, porque parecía algo imposible, logramos conseguir los recursos a través de la gestión del ministerio para que puedan viajar al Mundial. Lo mismo con karate, ellos iban a ir con una delegación pequeña al Panamericano, ahora van con delegación completa gracias a la gestión que hicimos en ese mismo día. Después estuvimos con Bella Paredes. ¿Quién es Bella Paredes? Campeona mundial de levantamiento de pesas juvenil. Logramos coordinar con la UTPL para que le entreguen una beca de estudios del 100%, que ella puede estudiar su carrera universitaria mientras entrena. Y después estuvimos con Emerson, que es
nada más y nada menos que el primer ecuatoriano en ganar una medalla de oro en Juegos Sordolímpicos. También algo histórico que ha pasado en nuestro país. Si vemos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, también hay que ver los Sordolímpicos. Y ese día, además de festejar y felicitar a Emerson, le contábamos que a partir de esa medalla él empezaría a recibir un estímulo mensual del gobierno nacional de $3,000 cada mes, gracias a ese esfuerzo, y obviamente eso le cambia la vida. Así que esa es, digamos, la muestra de lo que estamos haciendo en favor del deporte en cada una de sus categorías. Son las 8:52, estamos conversando con el ministro de Deportes, Sebastián Palacios. Ministro, en su gestión también se anunció este nuevo plan de alto rendimiento. Cuéntenos cómo ha avanzado, qué ha pasado, por ejemplo, con esos centros de alto rendimiento que estaban en abandono, cómo se ha ido recuperando todo eso. Sí, Verónica, yo diría que si podemos nombrar 4 logros importantes en este año. Hablamos de hincha de mi barrio, hablamos de deporte como política de Estado, hablamos del incentivo tributario para atraer recursos de la empresa privada y definitivamente el nuevo plan de alto rendimiento que lanzamos en diciembre del año anterior. Este es un plan que, además de todos los beneficios que ya les voy a comentar, yo diría lo que más resalta es la forma en la que lo construimos. Fue en conjunto con los deportistas, de manera participativa. Y eso hace que lleguemos a esas preocupaciones que tienen los deportistas y las resolvamos a través de este nuevo plan. Entonces, ¿qué tiene el plan? Primero, más deportistas que son parte del mismo. Cuando nosotros llegamos estaban alrededor de 290 dentro del plan. Hoy son más de 500 los que se benefician del plan de alto rendimiento. Segundo, más recursos, más inversión. Nuestro gobierno ha decidido darle una inversión histórica al programa de alto rendimiento de más de $70 millones. Los anteriores planes de ciclos olímpicos han tenido una inversión de entre 45 y $50 millones. Eso quiere decir más beneficios para los deportistas. Y tercero, una nueva visión que está enfocada precisamente en ese reclamo de años de los deportistas que decían: nos llega el apoyo, pero nos llega tarde, cuando ya ganamos, cuando ya logramos una medalla, cuando ya estamos en la cima. Entonces, ¿qué hicimos? Incluimos 3 categorías dentro del plan de alto rendimiento, las categorías de base, que hacen que, por ejemplo, Vicky León, la Leona. ¿Quién es Vicky León? Es campeona en Juegos Sudamericanos Juveniles en Rosario. Sea parte del plan de alto rendimiento a sus 16 años. Entonces, ya no esperamos a que cumplan 18, 20 años, que estén arriba, sino que los regresamos a ver desde su desarrollo, desde su formación, y les empezamos a apoyar desde ahí, con miras a que Vicky llegue no a los Juegos Olímpicos de París, sino a los siguientes Juegos Olímpicos en Los Ángeles en el año 2028. Entonces, esa nueva visión hace que haya más oportunidades para más deportistas, no solo los que están arriba como Richard Carapaz, por ejemplo, sino a deportistas que vienen con fuerza, que tienen talento y que tienen proyección. El tema de la infraestructura de los centros de alto rendimiento, ¿cómo se está encaminando esto para... ¿Cómo los van a reutilizar de una manera que puedan aprovechar lo que se hizo y lo que queda? Los centros de alto rendimiento no pertenecen aún al Ministerio del Deporte. Están dentro de un proceso de liquidación que, según el decreto presidencial, tiene que culminar en julio. Una vez culminado, pasarán a ser parte del ministerio y ahí sí podremos invertir recursos en poder rehabilitarlos. La mirada es bastante clara, Milton, de lo que va a suceder. Va a haber uno que va a recibir inversión pública importante. ¿Cuál? ¿El de Esmeraldas? Es el de Carpuela. El de Carpuela, ok. ¿Por qué? Porque ahí ya hay un estudio que nos dice cuánto se requiere para rehabilitarlo. ¿Cuánto se requiere? 4 millones. ¿Y cuánto lo van a meter? ¿Los 4 millones? Los 4 millones, ya. Sí. Y vamos a tener ese espacio para nuestros 500 deportistas del plan de alto rendimiento, que obviamente no lo usan todos de manera simultánea. Se hace una planificación en el año e irán ocupándolo. Eso sí, equipado con, además, un equipo multidisciplinario, médico, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos que puedan atender a los deportistas ahí. Entre paréntesis, les cuento que otra de las mejoras que tiene el plan es justamente llevar a esos equipos multidisciplinarios al territorio. Antes, ¿qué pasaba? Tenían que venir los deportistas a Quito, a la planta central, a ser atendidos por los médicos. Hoy tenemos ya 5 equipos distribuidos en el territorio para que estén cerca a los deportistas. ¿Qué tienen estos equipos? Fisioterapeutas, nutricionistas, deportólogos y psicólogos. Los psicólogos son importantísimos porque la formación y el desarrollo mental es igual de importante que el físico. Volvamos entonces a los centros de alto rendimiento. Vamos a tener financiado con recursos públicos porque ya hay estudios que nos dicen cuánto cuesta.
En el resto vamos a tener un modelo compartido, un modelo de coadministración y cogestión con otras instituciones. Estamos desde ya, pese a que los centros todavía no son del ministerio, estamos buscando interesados de hacer esta coadministración. Hay universidades, hay empresas privadas, hay equipos de fútbol que están interesados en ir a Esmeraldas y en conjunto coadministrar. ¿Y por qué la coadministración, Milton? Porque los recursos que se requieren para rehabilitar todos esos espacios que están dañados, abandonados, sin uso, es muy alta. Y además el mantenimiento. Entonces, no es solo pensar en la inauguración de estos grandes lugares deportivos, es pensar en cómo los hacemos sostenibles en el tiempo. Y la forma de hacerlos sostenibles es justamente a través de esta colaboración y esta coadministración con otras instituciones públicas y privadas. Fíjese, una pregunta, ministro, que llega de las redes sociales y es a propósito de un tuit del periodista Diego Arcos. Dice: en las últimas horas el Comité Olímpico Ecuatoriano ha comunicado a deportes como básquet, béisbol, balonmano, softball que no hay presupuesto para que vayan a los Juegos Bolivarianos. Y según el COE, el fútbol habría ofrecido pagarse su viaje, pero algo cambió y al parecer tampoco van. ¿Qué se conoce de esto? Bueno, contarles que este año 2022 tenemos más de 5 eventos del ciclo olímpico. Eso es algo que no pasa normalmente. ¿Por qué pasa este año? Porque se acumuló por lo de Tokio 2020. Exactamente. Tokio se aplazó y por lo tanto París se adelanta un año. Ya no son 4 años del ciclo olímpico, sino 3. ¿Qué produce eso? Que tengamos que invertir muchos recursos para los eventos del ciclo olímpico este año. ¿Cuánto estamos invirtiendo para los Juegos Bolivarianos de Valledupar, que serán ya en los próximos meses? $900,000 como gobierno nacional. ¿Cuánto se invirtió en los últimos Juegos Bolivarianos que fueron en Santa Marta hace poco más de 4 años? Se invirtieron y se usaron poco menos de 700,000. Entonces estamos invirtiendo más de $200,000 de lo que se invirtió en la última ocasión en que hubo unos Juegos Bolivarianos. Es el Comité Olímpico al final quien recibe estos recursos y quien tiene que administrarlos, quien tiene que definir técnicamente qué deportes van, qué deportes no van, cuántos deportistas asisten y cuántos no. Nos han dicho desde el Comité Olímpico que serán más de 300 deportistas los que vayan a estos Juegos Bolivarianos y evidentemente al ser alto rendimiento, lo que tiene que hacer el Comité Olímpico es coordinar con las federaciones y mirar en qué deportes tenemos más chances de ganar medallas. Es decir, no queremos ir solo a participar, queremos ir a ganar medallas, porque ese es el alto rendimiento. Y finalmente, así se irán obteniendo los puntos hacia los próximos Juegos Olímpicos en París, en donde pretendemos llevar una delegación más grande y con más posibilidades de obtener resultados que la que tuvimos en Tokio 2020+1. Aquí tengo un tuit de una persona que nos está escuchando. Dice: aprovechando que está el señor ministro de Deporte, por favor, preguntar qué pasó con Jonathan Camacho y por qué la ausencia de apoyo al ciclismo. Ayer estuve con Jonathan Camacho precisamente en el Ministerio del Deporte. A Jonathan lo estamos apoyando desde el día 1 que llegamos al Ministerio del Deporte. Para quienes nos escuchan, Jonathan Camacho es el mejor bicicrossista de freestyle, BMX, que hay en el Ecuador. Medalla de plata en el último campeonato panamericano. Cuando nosotros llegamos al ministerio, Jonathan estaba literalmente olvidado. ¿Por qué? Porque en el año 2019 él fue a un evento internacional en el que la Federación de Ciclismo le entregó recursos, alrededor de $4,000, para que pueda, obviamente, pagar sus gastos. Y tuvieron un problema en ese viaje del 2019 porque Jonathan no pudo justificar todos esos gastos con facturas. Entonces, ¿qué sucede? Como es recurso público, Jonathan tiene que devolver ese dinero que no pudo justificar. Claro, si no, la Contraloría te cae encima. ¿Qué pasó cuando nosotros llegamos? Jonathan tenía una deuda, Jonathan no era considerado dentro de la planificación deportiva y le habían sacado del plan de alto rendimiento. Entonces no recibía un estímulo mensual. ¿Qué hicimos? Nos acercamos a Jonathan, definimos una planificación de eventos, entre esos del Campeonato Panamericano, que financiamos para que él pueda ir, ganó la medalla de plata, ahora es parte del plan de alto rendimiento, él recibe un estímulo mensual, es decir, tiene el apoyo del Ministerio del Deporte y del Gobierno Nacional, y con la federación han hecho ya un acuerdo para poder cubrir esa especie de deuda que se tenía desde el año 2019, de tal manera que no afecte su proyección deportiva. Así que hoy estamos clarísimos de los pasos que vamos a ir dando, y ayer nos pusimos un reto muy puntual,
que va a hacer cumplir un sueño de él y de todos los ecuatorianos, y es que podamos tener al primer competidor de BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos de París, porque es un deporte olímpico. Así es. Bueno, y en el tema, finalmente, en el tema de... El gobierno anterior hizo este plan de las canchas para construir 1000 canchas, ¿eran? Si no me equivoco, en todo el país. No sé cuántas se construyeron al final. 52. Pero 52. Y retomo este tema, no sé si es que sigan ustedes con el plan o no, o cómo lo redireccionan, pero el tema de la relación de los barrios, los niños, las drogas, la inseguridad y el deporte como alternativa. Son canchas que obviamente se están utilizando, hubo una inversión pública ahí, y nosotros le estamos dando una mirada real y práctica a este asunto, porque si nos concentramos en que se tienen que construir infraestructuras, canchas, sean de fútbol, sean de básquet, ¿cuál es la realidad y qué es lo que termina pasando? Vemos canchas que están siendo ocupadas por jóvenes consumiendo drogas. Entonces, ahí es cuando llega nuestro proyecto Hincha de mi barrio. Ese es un proyecto que llega a los barrios más vulnerables. Estamos en 5 provincias, en Esmeraldas, Manabí, en Los Ríos, en Pichincha y en Guayas. Y llegamos con un equipo de trabajo, con instructores que saben una metodología que ha sido probada además en otros países con éxito, para enseñar valores y principios a los niños a través de la práctica del deporte. Entonces, durante 2 horas al día, reunimos a niños en una cancha del barrio, les enseñamos a través de que ellos se diviertan, jueguen con sus amigos, al fútbol y al vóley, son los 2 deportes que estamos usando, ecuavóley en algunos casos. Ellos puedan aprender estos valores que les van a servir en su vida. Estamos además fomentando el buen uso del tiempo libre, estamos haciendo que, mientras ellos podrían estar quizás en sus casas, quizás, quién sabe haciendo qué, están haciendo deporte. Por otro lado, fomentando una comunidad pacífica, porque mientras los niños están ahí, los padres también están ahí mirándolos y conversando y disfrutando. Y además uniendo a los líderes barriales. Es un proyecto muy completo, porque a los líderes les estamos enseñando la metodología, de tal forma que después de 10 meses que dura el proyecto en cada barrio, y tengamos que salir para cumplir con otro barrio, se quede la metodología instalada. Eso hace que el proyecto sea sostenible en el tiempo. Así que familias, madres y padres, niños, jóvenes, líderes barriales unidos en un proyecto que busca hacer lo que dice su propio nombre, crear hinchas de sus propios barrios. Y además estamos en los centros de privación de libertad también con Hincha en mi barrio, dándoles una especie de segunda oportunidad a través del deporte. Ese es el verdadero poder que tiene el deporte de reinserción y de rehabilitación social también.